El sexto día lo empezamos con un acontecimiento verdaderamente importante. Lo primero, madrugamos, y eso fue pues también, bueno, supuso pues realmente esto, un madrugón, pero por otra parte también el encontrar las calles vacías, todavía no se habían abierto las tiendas, y realmente pues poder rezar el Vía Crucis y hacerlo pues con recogimiento y viviendo pues esos momentos de la vida de Jesús. Nos dice la palabra de Dios que una vez que se dicta sentencia y que Pilato se lava las manos, le dice: haced vosotros lo que queráis, pues cargan a Jesús. Jesús carga con la cruz y por las calles de Jerusalén pues va hacia el Monte Calvario. Es impresionante, bueno, pues viendo un poco también pues, la forma de ser pues de los judíos, esas callejuelas, y pensar en el Señor pasando por ellas, ascendiendo con la cruz a cuestas, la gente encima metiéndose con él, insultando de mil maneras, el dolor que debe de suponer pues, realmente para la Virgen María encontrar algún hueco por donde contemplar, ver a su hijo, poder cruzar su mirada con él y tener pues, un momento de consuelo. La verdad es que debió de ser impresionante. Para nosotros pues realmente fue un momento de recogimiento. Nos entregan una cruz al principio con la que vamos acompañando pues este recorrido de las distintas estaciones. En una de ellas entramos en una iglesia donde en el suelo había parte de una calzada romana, y como curiosidad pues había en el suelo también distintos juegos pues con los que se entretenían los soldados romanos. Bueno, pues este recorrido que hicimos pues realmente con piedad y con recogimiento, y ya digo, lo importante es que fue al principio del día y pues pudimos hacerlo de esta manera, y terminamos pues a las puertas de la Basílica del Santo Sepulcro. Hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. El Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Terminamos el Vía Crucis y entramos en el lugar donde termina el Vía Crucis, que es en la Basílica del Santo Sepulcro. La Basílica del Santo Sepulcro está custodiada ahora mismo por 6 confesiones cristianas. De hecho, madre mía, para poder llegar a un acuerdo entre ellas es horroroso. Y un botón de muestra de ello lo vemos en la entrada, en la fachada. Hay una escalera de madera colocada en la parte de arriba que sigue allí de unas obras que hicieron años A. Y como no han llegado a un acuerdo entre ellas, ahí sigue. Entonces hay un botón de muestra de que hay que rezar mucho
por la unidad de los cristianos. Por lo pronto, eso. Entonces entramos en la Basílica del Santo Sepulcro y giramos hacia la derecha. Y había una escalera que subía hacia arriba. ¿Por qué subíamos? Porque subíamos a un lugar. La Basílica del Santo Sepulcro no solo conserva el Santo Sepulcro, sino que conserva la roca donde murió Cristo, conserva el Calvario. Y entonces subimos para arriba y allí precioso, en aquella roca donde el Señor dio su sangre por nosotros en la cruz, pudimos nosotros meter la mano en aquella roca, tocar aquella roca. Se veía bajo un cristal, ¿no? Se veía la roca. Y además era precioso porque se veía también el mural, el mosaico de Abraham, cuando hizo el sacrificio de su hijo, que es una alegoría precioso de lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo da la vida en la cruz. Abraham al final no mató a su hijo Isaac porque le salió aquel ángel, ¿no?, diciéndole que había tenido fe en la palabra de Dios, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, sí se ofreció en sacrificio por nosotros, ¿no?, y derramó su sangre en la cruz. En aquel lugar, ¿no?, donde Jesús anticipó en el cenáculo su pasión, tomad, comed, tomad, bebed, pues ahí donde Cristo se ofrece en la cruz. Ese es el cuerpo, cuando el Hijo del Hombre se ha elevado en alto, atraerá a todos hacia él, ¿no? El cuerpo de Cristo mostrado ahí en la cruz. Pero claro, la cruz, años después, siglos diríamos después, Santa Elena, en el siglo III, siglo IV, fue cuando quiso llegar a aquel lugar para poder encontrar la cruz de Cristo. Entonces nosotros cogimos después de entrar en el Calvario, bajamos hacia abajo, hacia una gruta, porque las cruces se guardaban, eran muchos ajusticiados en las mismas cruces. Entonces Santa Elena buscó un lugar, excavando, un lugar donde estaban las cruces, y encontró un lugar donde había muchas cruces de los romanos, donde ajusticiaban. Y claro, ¿cómo podía saber cuál era la cruz donde Jesús había sido clavado? Entonces Santa Elena cogió las cruces que había y a uno que estaba enfermo lo fue poniendo sobre las cruces distintas que había. Y hubo un momento donde lo puso sobre una cruz y el enfermo quedó sano. Y entonces Santa Elena dijo, esta es la cruz de Cristo, donde Cristo dio la vida por nosotros. De hecho, de esta cruz se custodia la reliquia de la Santa Cruz en muchos sitios. Uno de ellos está en nuestra patria, está en Santo Toribio de Líbana, en el norte, ahí en Cantabria, donde se custodia una gran parte de esa cruz de Cristo. En la Basílica del Santo Sepulcro pudimos visitar el que era el centro de nuestra peregrinación, el sepulcro vacío de Jesús, que es también el lugar donde tenemos presente que el centro de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Cristo que ha surgido glorioso del sepulcro, que ha vencido a la muerte y que es el centro y es el motivo de nuestra esperanza. En el centro de la gran rotonda se conserva esa pequeña capilla que alberga el lugar en el que se encontraba la sepultura excavada en la roca. Es muy interesante conocer cómo las excavaciones arqueológicas confirman que ese es el lugar donde desde el principio los cristianos consideraron que había sido depositado el cuerpo de Jesús, no como algo imaginado, sino como algo que se ha transmitido de generación en generación, partiendo de los primeros testigos, de Santa María Magdalena, las santas mujeres y los apóstoles que pudieron contemplar el sepulcro vacío y recibir la noticia de la resurrección de Jesús. Un vídeo, una tapa con trocha. Por la tarde visitamos la piscina acuática de Bethesda y la iglesia de Santa Ana, dos lugares que están muy juntos en el barrio musulmán justo al cruzar la Puerta de los Leones. En la piscina acrobática de Bethesda recordamos ese episodio del Evangelio donde Jesús cura al paralítico, es el primer milagro que hace en la ciudad de Jerusalén, y justo al lado encontramos la iglesia de Santa Ana, donde dice la tradición
que estaría la casa de los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, que nos recuerdan también pues, a todos nuestros abuelos. En este lugar se edificó en el siglo XII una iglesia cruzada, de origen cruzado, y fijaos si lo hicieron también, y que tenía una gran resonancia, una gran acústica, que cuando en el año 1192 Saladino pues, conquista Jerusalén, ¿no? Y se encuentra con esta iglesia, en vez de derribarla, queda impresionado por la acústica y la convierte pues, en un centro pues, para estudiar el Corán, porque le alucinó la acústica de este lugar. Un lugar pues, muy interesante, un lugar pues, precioso, la iglesia de Santa Ana. Estamos en el Lisóstrotos, donde en la antigua casa de Antonia, o la Torre Antonia, donde estaban todos los... donde según la tradición fue arrestado Jesús en el momento del prendimiento. Continuábamos con una... cronológicamente de todos los acontecimientos que habían sucedido por la mañana en el Vía Crucis y terminamos ahí en ese Lisóstrotos. Según todos los evangelios hablan de este lugar. Tanto Mateo en el capítulo 27, Juan capítulo 18, Marcos capítulo 15 y Lucas capítulo 23, los cuales nos hablan de varios acontecimientos importantes. La burla de los soldados romanos, he aquí el hombre, aquí es donde este es el rey de los judíos, el lavatorio de las manos de Poncio Pilato, momento muy importante en el momento del Vía Crucis. Y si vamos recordando un poquito también todos esos acontecimientos, bajamos a la zona de las grutas. Recordad que Jerusalén estaba como de estratos, ¿no? Como de diferentes calzadas que iban edificando unas sobre otras. Nosotros estuvimos bajando de manera muy pronunciada y vimos allí una antigua calzada romana, que es en teoría en tiempo de Jesús esa en la que había. También varios juegos de los romanos donde ellos se entretenían en ese momento. Un pozo en el cual no pudimos bajar, pero sí que lo vimos desde lejos. Por lo tanto, también en este momento, en el Lisóstrotos, tuvimos el momento de la hora santa. Un sitio importante dentro de Jerusalén, dentro de la tradición cristiana, y que todos los evangelistas hablan precisamente de este lugar. Lo que más me gustó de ese día fue poder rezar el Vía Crucis en las mismas calles que Jesús recorrió portando la cruz camino del Calvario. A ver, para mí lo mejor de este día, lógicamente, es la celebración de la Eucaristía, pues allí en esta basílica, en la capilla que nos dejaron para celebrar. Eso fue lo mejor, ciertamente, de este día. Me llamó mucho la atención y me gustó la iglesia de Santa Ana. La verdad que me gustó mucho. Estuvimos ahí también pues recogidos, en fin, no es porque hubiera sido una cosa muy especial, pero me gustó ese momento. Lo que llama más la atención de ese día final es el Santo Sepulcro, el sepulcro vacío. Cristo está vivo y está resucitado. Cuando nosotros llegamos allí pudimos tocar aquella piedra en donde no solamente el Señor dio la vida en el Calvario, sino donde el Señor reposó en ese cuerpo allí yacente, donde le dejaron la Virgen y las mujeres apresurados, ¿no? En ese sepulcro donde resucitó, donde dio la vida, donde resurgió la vida, porque el cuerpo de Cristo fue resucitado. Pues a mí me llamó muchísimo la atención ese lugar, el lugar del sepulcro, donde pudimos pasar, donde pudimos rezar un poquito, no mucho tiempo, porque tampoco nos dejaron mucho, ¿no? Pero donde pudimos pasar en ese Santo Sepulcro y ahí es donde está la razón de nuestra fe. Cristo está resucitado. Sin duda el mejor momento del día fue el Santo Sepulcro y de hecho uno de los mejores momentos de la peregrinación, el poder visitar el mismo sitio donde el Señor resucitó, donde el Señor venció la muerte, pues creo que fue increíble. Creo que todos los cristianos deberían visitar Tierra Santa una vez en la vida por lo menos, pero sobre todo visitar el Santo Sepulcro. Y el momento que más me gustó en la iglesia del Santo Sepulcro, pero en la zona del Calvario, que tuve la suerte de que me puso un poquito al ladito y nadie me echó, así que estuve ahí bastante tiempo
allí en el Calvario. Yo creo que fue el momento más especial de todo el día.